Hola, Venus, pero Venus habla español divinamente. Buenas noches para mí. Sí, buenas noches, Venus. Súper buenas noches. Muy bien. ¿Cómo llegó Venus Ojara a tener este trabajo de probadora de juguetes sexuales? ¿Quién la llamó y le dijo? He creado, realmente, es algo que he creado y realmente quiero animar a las personas que si quieren trabajar en algo singular, pues es cuestión de crearlo. Y yo pues hace 5 años o así estuve escribiendo para El País y escribí más de 100 artículos. Y en ese momento pues empecé a recibir muchos productos eróticos gratuitamente y empecé a convertirlo en mi negocio, ¿no? Ajá. Empezando a hacer reseñas y vídeos y guías y todo eso, Bueno. y en parte también de desarrollo también. Sí. Venus, pero bueno, ¿quién la llama? ¿Quién le contacta? Y dice, lo que queremos de usted es lo siguiente, que usted pruebe los juguetes sexuales y luego haga una especie de reseñas, ¿o cómo es su trabajo? Pues era mi sugerencia realmente, porque ya sabes que cuando una persona trabaja en prensa o es influencer, empieza a recibir productos, pues yo lo convertí en mi negocio principalmente y he creado algo en YouTube que se llama The Sex Toy Laboratory, el laboratorio de juguetes eróticos, y pruebo los juguetes como si fuera un test de laboratorio, un poco, porque me gusta darle un poco de humor a este tema, porque es un tema que sigue siendo bastante tabú, y yo creo que es muy importante aumentar la conciencia del orgasmo femenino, sobre todo, porque nos enseñan que el sexo es algo para el hombre, pero yo he aprendido que no es así. La mujer tiene mucho más capacidad y potencia orgásmica y no estamos llegando a esos niveles que podemos estar por muchos motivos, por la vergüenza, y yo quiero romper con estos tabúes para que haya más orgasmos en el mundo. Sí, yo sé, y hacen tanta falta. ¿Qué debe llevar un buen juguete sexual? Usted que los ha probado casi todos. Pues yo he probado muchísimas cosas, pero la cosa es que no se llega a probarlos todos nunca, porque la tecnología sigue avanzando. Entonces es algo muy interesante, porque ahora comparo los juguetes que estoy probando ahora con hace 5 o 6 años. No tiene nada que ver. Hace 6 años cuando empecé, la mayoría iban con pilas, y ahora van con apps. Imagínalo. Yo, por ejemplo, vosotros podríais controlar mi juguete erótico desde Colombia. Hay esa posibilidad ahora de conectar en una app con su pareja en otro punto del mundo y se puede controlar tu juguete. Me parece fantástico. Es muy interesante todo lo que está pasando. Y también hay muchos juguetes que funcionan en manos libres, que también es interesante para personas con minusvalía. También hay que pensar en ellos. También todo el mundo tiene que llegar a este orgasmo. Sí. Y también para escribir, si quieres hacer 2 cosas a la vez. No sé, está muy bien. Sí. Venus, teniendo en cuenta que las mujeres, como usted bien dijo, pues exponencialmente tenemos de pronto un poco más de posibilidades de explorar este tema del placer sexual, a través del tiempo nos han puesto una cantidad de tabúes. ¿Qué busca usted en los juguetes que prueba? O sea, ¿cuál usted podría decir que son los 3 elementos más importantes que deben existir en un juguete sexual? Pues lo más importante es saber un poco qué tipo de estimulación buscas, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, el clítoris, está también la estimulación del punto G, que está más adentro, también el punto A, que es mucho más adentro, que es acerca del cervix. Entonces, si uno se conoce, tocándose, sabe un poco por dónde, qué tipo de juguete se busca. Y yo creo que lo más importante es, hay 3 cosas. Por ejemplo, la forma tiene que llegar a donde quieres que llegue, y también la calidad del motor y el posicionamiento del motor, porque he tenido algunos juguetes que tienen el motor en el mango, no en donde te toca, ¿no? Entonces eso es un fallo de diseño. Y también la textura, eso es muy importante también. Entonces la calidad del motor, cuanto más fuerte mejor.
Contra más fuerte, mejor. No sé, Ana, después de escuchar la descripción, ¿se anima o no se anima? No, Julio, no, es que no No. puedo, no puedo. No, muchas gracias. Son las 12, llegó Vicky Dávila. En un minuto, Vicky, ¿qué tendremos? Julio, hoy nos vamos a dedicar a la emergencia en Hidroituango, emergencia para todas las poblaciones ribereñas. Estamos con Isabel en la zona, estaremos en nuestro Facebook Live con ella desde el lugar, con los pescadores y los habitantes. También estaremos con el gobernador, con el alcalde. Vamos a tratar de hablar sobre este tema, Julio, porque la situación es muy delicada. El río está bajando 1 centímetro por hora, creo. Esa creo que es la cifra. Y hay centenares de peces que amanecieron muertos. Usted sabe que un pez se muere, necesita solo minutos. Así que vamos a estar conversando sobre este tema, porque en Hidroituango nos han dicho que fue exitosa la labor del cierre de la compuerta, pero resulta que ¿a costa de qué? El río está sufriendo, el río Cauca está en emergencia. Esta es la W, Luz Helena, noticia a esta hora. Julio, noticia desde el Consejo de Estado porque le dio un plazo de 10 días a la Jurisdicción Especial para la Paz para que solucione sus demoras que están afectando los derechos de los acogidos a este acuerdo, que se conoce como estado de cosas inconstitucional. Dice fuertemente el documento al resolver el habeas corpus que deben superar el represamiento actual en el reparto de procesos y solucionar las peticiones que no se han resuelto a la sala de amnistía o indulto de la JEP. ¿Por qué lo hizo, Julio? Porque recibieron el caso de un hombre que fue condenado en 2013 por rebelión, el cual se acogió a la JEP, pero que sigue aún preso en la cárcel La Picota. Dice el Consejo de Estado que la JEP debe solucionar de inmediato esta situación que no solamente lo afecta a él, sino a cientos de acogidos a la JEP. Alberto, me dice usted que barrios no valen, ¿no? Porque hay ahorita reunión de la... No, porque no tienen consejo. Ah, sí, porque el barrio La Alhambra de Bogotá pues quiere ir a Granada. Sí, pero no. Sí, no. Depende del Consejo de Bogotá. También está el barrio Roma, pero no. Tiene que haber consejo. Venecia sí. Sí, no, barrios no. Donde haya consejo y alcalde. Cerramos en eltiempo.com porque llegó Vicky con la tragedia del día. Juan David López, las 5 más leídas. Julio, buenas tardes. A esta hora lo más consultado en eltiempo.com son las palabras de sectores del chavismo que advierten que están dispuestos a tomar las armas para defenderse. En segundo lugar, está la historia de una isla surgida recientemente de una erupción volcánica en el Pacífico y los misterios sobre esta que desconciertan a los científicos. También está el testimonio del taxista que transportó a un hombre muerto en su vehículo, quien da aclaraciones sobre los hechos distintas a la versión oficial que había dado la policía. La cuarta nota es sobre Andrés Tirado, un sacerdote exorcista colombiano quien cuenta los fenómenos insólitos que ha tenido que presenciar y combatir y que le han dejado secuelas en su cuerpo. Y finalmente, la galería que muestra las afectaciones en el caudal del río Cauca este miércoles tras el cierre de la compuerta 1 del proyecto de Hidroituango en Antioquia. Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W. Hoy estamos listos para contarles qué está pasando en toda la zona ribereña, a lo largo y ancho de Hidroituango. Todas las poblaciones que están bajo la influencia de Hidroituango, una emergencia que tiene en alerta a los pobladores de la región, a los campesinos, a los pescadores. Desde muy temprano hemos estado muy atentos en la W y a esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Isabel. Hola Isabel, estamos allí en el lugar
justamente de la tragedia, porque esto es una tragedia sin lugar a dudas para los habitantes del lugar. Ver cómo el río Cauca empieza a disminuir su caudal, ver cómo amanecieron peces muertos en las orillas del río, ver lo que está ocurriendo, temer por no poder pescar, temer por no poderse transportar. Isabel Escobar está desde muy temprano recorriendo todas estas poblaciones vecinas. Nos han llegado muchísimas imágenes de los pobladores. Hablábamos con la gente de PM esta mañana y podemos decir que la cuestión técnica en cuanto a Hidroituango, pues el cierre de la compuerta salió bien, pero a la gente de la zona le parece paradójico que hablen de éxito. ¿Éxito para quién? Porque no explotó la montaña o explotó la represa. Éxito porque técnicamente no se generó un daño en la represa, pero no es un éxito para los pobladores. Isabel, la vemos y la escuchamos a esta hora a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestra página www.wradio.com.co. Hacemos contacto en vivo, estamos en la zona de la emergencia. Bienvenida, Isabel, la escuchamos. Hola Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y nuestros oyentes. Pues como usted lo mencionaba, ha sido una tragedia. No hay manera distinta de calificar lo que hemos visto y de lo que hemos sido testigos durante el recorrido que hemos hecho en la mañana. Estamos en el corregimiento de Puerto Valdivia, en toda la zona ribereña, en donde se ve la magnitud de lo que ocasionó el cierre de la casa de máquinas aguas abajo de Hidroituango. Y es que esto era lo que se esperaba, Vicky. Desde ayer, el gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, nos lo anticipó. Se esperaba que en la zona vecina de Hidroituango el caudal disminuyera a unos 35 metros cúbicos de agua por segundo. Aquí en Puerto Valdivia, en donde nos encontramos, se esperaba que el caudal disminuyera a unos 55 metros cúbicos. Y para hablarlo en plata blanca y de manera clara y sencilla para que nuestros televidentes entiendan que serían más o menos 55 metros cúbicos de agua por segundo, conversábamos con el comandante de bomberos de Valdivia y nos explicaba que el último reporte que tienen es que el caudal aquí en Puerto Valdivia estaba en altura a 66 centímetros. Y es que durante la mañana vimos algo que parecería impensable en condiciones normales, y es que la gente estaba atravesando el río Cauca nadando, como si nada. Una persona que midiera aproximadamente 1,50, el agua le podía llegar al pecho tranquilamente, y eso es algo que muy pocas veces, es más, según los habitantes con los que hemos estado conversando, esto nunca se había visto en la historia del río Cauca. Pues a esta hora del mediodía nos acompaña William Gutiérrez. Él hace parte de las asociaciones de pesca y minería en Puerto Valdivia. Gracias por estar con nosotros en la W y cuéntenos, ¿cómo se han visto ustedes afectados con esa disminución tan considerable del río Cauca? Pues no hay explicaciones, nosotros no lo imaginamos que este daño tan grande, que estas personas encargadas del medio ambiente, el ALA y Correantioquia, fueran a dar el permiso para secar el río Cauca. El daño es enorme. Inclusive nosotros anoche fuimos a la medianoche a buscar peces, y ahí tenemos los videos donde los peces no los estaba recogiendo nadie, los encontramos unos vivos, los echamos al río, otros los encontramos muertos. No salimos del problema de que nos metieron el 12 de mayo, a ningún comerciante le han pagado nada, a ningún autocarro le han arreglado nada, a ningún autotaxista le han hecho nada, ni a aquellos que perdieron pérdida total no han hecho nada. Entonces salimos de un problema, nos metemos en otro, y ahora con este daño ambiental tan grande que nunca, yo soy del 60 y nunca lo había visto. De todas maneras, no hay explicaciones para explicar el daño tan grande que le han hecho al río Cauca, en compañía también de estas agencias del medio ambiente. Don William, ustedes están programando manifestaciones, una velatón para ahorita en la noche, precisamente por esta situación tan lamentable que se ve hoy en el río Cauca. Nosotros estamos vamos a manifestarnos en la noche para hacerle una velada al río Cauca, porque es nuestro patrón, es el papá de nosotros, es el padre más bueno que hemos conseguido en la historia en este cañón del río Cauca. Entonces le vamos a hacer un homenaje porque vemos que está agonizando. Don William, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W al mediodía. Y que acabamos de escuchar por los parlantes que la recomendación para la comunidad es que no recojan los peces que están
llegando a las orillas del río porque se pueden intoxicar o les puede dar alergias. Estamos atentos a que termine el puesto de mando unificado que instaló EPM en el Valle de Toledo para que nos cuenten cuál es la afectación real desde que se hizo el cierre de casa de máquinas. Gracias, Isabel. En segundos regresamos con usted. Por esta razón, por todos estos testimonios que hemos venido presenciando desde la zona, hoy nuestro hashtag es #Río Cauca en peligro. Estas son las imágenes que muestran claramente qué está pasando en el río Cauca. Ustedes pueden ver la disminución clara del caudal, mientras tanto, pues peces muertos al lado y lado de las orillas del río. Lo que se ha dicho, Jairo, es que esto es previsible y que son 5 días, entiendo, de sequía. Exactamente, los expertos dicen que por lo menos, Vicky, son 5 días de sequía. Y recordemos que mientras este drama está sucediendo, esta mañana el gerente de la Sociedad de Hidroituango, el señor Gustavo Jiménez, decía que casi 18 horas después del cierre de la casa de máquinas, el balance era positivo y que el comportamiento del macizo rocoso y de toda la estructura de la casa de máquinas ha sido total como se tenía previsto exactamente. En este momento ya tenemos 1.045 personas, 1.071 personas conectadas. Hay emergencia en el río Cauca. Jairo, hay que entender lo que significa. Es que el río Cauca es el segundo río más grande de Colombia, el que más departamentos cruza, el segundo río que más departamentos cruza por todo el país. Digamos, del río y de la economía que genera el río, pues viven tantas personas, tantos colombianos, tanta gente campesina, tanta gente humilde, los pescadores, los transportadores y demás. Así que estamos hablando de una situación muy delicada. Si bien EPM ha dicho que son 5 días y que hay control sobre este tema, pues la verdad es que la emergencia la están viviendo hoy unos colombianos que viven en esa zona. Yo estaba viendo lo que dice Ríos Vivos, sí, y ellos ya habían anticipado que desde esto se veía venir, que esto iba a pasar. Incluso desde el año pasado, Vicky, se había conocido la voz precisamente de lo que podría suceder. Ellos habían advertido prácticamente que las aguas del río Cauca iban a bajar y que eso iba a desencadenar precisamente todo lo que estamos viendo en este momento. Incluso, Vicky, revisando notas del año pasado, me encontré un titular que dice lo siguiente: Hidroituango quiere ocultar la crisis humanitaria y ambiental. ¿Y quién estaba diciendo eso, Vicky? Pues lo estaba diciendo Isabel Zuleta, que es muy conocida en el país, y dicen que es una de las voces más reconocidas del movimiento Ríos Vivos de Antioquia, y ella explica en detalle exactamente lo que estaba sucediendo en Hidroituango. Y ella advirtió, Vicky, desde el año pasado, estoy leyendo, y decía lo siguiente: Hidroituango quiere ocultar absolutamente la crisis humanitaria y ambiental, y desde ese mismo momento pues estaba prendiendo las alertas, no solamente lo que estaba sucediendo con la construcción, sino lo que estamos viendo hoy con el río Cauca. Mire, ya en segundos vamos a regresar con Isabel allí a la zona donde se está presentando la emergencia. Hoy los invitamos a que nos acompañen con el hashtag #Río Cauca en peligro. Es que esto no es una exageración. La verdad, lo que hemos visto desde la zona es eso, es que el río Cauca está en peligro. Durante toda la mañana los testimonios que ha presentado Isabel, donde incluso algunos de los pescadores dicen, esto ya no es el río Cauca, es un río muerto. La gente está en la zona aterrada, sorprendida y sobre todo muy preocupada por lo que puede ser su futuro y el futuro de su economía alrededor del río en lo que viene. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Hidroituango? Es lo que la gente se pregunta, y ustedes pueden ver estas imágenes a esta hora en vivo a través de nuestro Facebook Live. Pueden ver también las imágenes a través de nuestra página www.wradio.com.co. Mire que a través de las redes sociales, Vicky, están remitiendo precisamente las voces de alerta que ya estoy viendo, Jairo, al gobernador internamente. Ya en segundos vamos a estar con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, para hablar sobre este tema y qué es lo que ha recogido su gente en toda la zona ribereña, en toda la zona del lecho del río, en toda la zona que vive de esa economía, Jairo. Así es, Vicky, mire esta frase: para nosotros es lamentable que en Colombia no se escuche a las comunidades y su saber ancestral.
Los cañoneros, es decir, los habitantes del Cañón del Río, narraron una y otra vez lo que podía pasar con las laderas del Cauca, lo que aquí llaman volcanes. Y esa advertencia, les repito, Vicky, desde el año pasado lo estaba haciendo precisamente el movimiento Ríos Vivos de Antioquia. Bueno, y les propongo a todos los que están tuiteando a esta hora numeral Hidroituango, porque es que hay una segunda tendencia a esta hora que es Hidroituango, pero tiene un error de ortografía. Entonces vamos a corregir que no es nuestro el error, sino que estamos ahí montados en esa tendencia, pero Hidroituango sin H en la mitad. Hidroituango sin H en la mitad. Empieza con H, pero no hay una H intermedia. Entonces, para que todos nos ayuden a modificar esa tendencia, y la otra tendencia es numeral Río Cauca en peligro. Saludamos a esta hora, hacemos contacto con el departamento de Antioquia a las 12 del día, 15 minutos en la W. Estamos en la emergencia de Hidroituango, estamos dando este espacio porque sentimos que esas comunidades necesitan justamente que se visibilice lo que está ocurriendo con el río Cauca. Saludamos en vivo, hacemos contacto con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Gobernador, bienvenido a la W. Vicky, un saludo muy especial, muy feliz de poder compartir con usted este problema tan delicado que tenemos aquí en Antioquia y todo lo que sirva para aclarar, sobre todo para atender a las comunidades que están en dificultades. Estamos trabajando, todo el gabinete está regado por el Bajo Cauca, trabajando para que esta situación sea lo menos dolorosa posible para la gente. Gobernador, eso por ese lado quería empezar. Y es que cuando sale EPM y cuando sale toda la gente pues que representa a Hidroituango, y entonces dicen éxito, el cierre de la compuerta número 2, tal, la gente que está en la zona siente, ¿cuál éxito? ¿Éxito qué? ¿Éxito porque no se explotó la represa, porque no estalló la montaña? Pues eso es muy importante, que técnicamente eso haya salido bien, pero lo que está viviendo la gente alrededor o por toda la ribera del río no es un éxito, es una precariedad. Están viendo cómo el río está bajando su caudal y los peces se están muriendo. Vicky, usted tiene toda la razón y la gente igual. Ya son varias las emergencias que hemos tenido que trabajar con Hidroituango. Y esto hay que tenerlo claro, Vicky, en el sentido de que esta es una consecuencia de unos problemas de un constructor, y el constructor en esencia es Empresas Públicas de Medellín. Nosotros en el departamento lo que hemos hecho, pues de un lado ser obviamente socios del proyecto, pero esa obra está contratada con Empresas Públicas de Medellín, y de otro lado, todo en la gobernación, no solamente en esta crisis, sino en la crisis pasada, hemos estado con las comunidades. Yo en particularmente en la crisis pasada recorrí todos los municipios, hablé con ellos. Yo tengo mucho más acceso a la gente que en el caso de EPM, que es la que ha tenido pues que llevar al hombro todas las consecuencias de esta crisis, y eso me ha permitido estar más cercanos a la gente. Y inclusive ya todos los secretarios están por el Bajo Cauca, y yo mañana voy a gastar todo el día trabajando con la gente en las riberas de los ríos, sobre todo en los municipios como Caucasia, Tarazá, Cáceres y Puerto Valdivia, Corregimiento Valdivia, que son los primeramente perjudicados en este tema. Y es una situación muy lamentable, pero yo creo que lo que otro hay que entenderlo es que pues la obra de Hidroituango ha tenido, yo diría que errores constructivos, y que dentro de esos errores esto es lo menos malo que pudo haber ocurrido. Gobernador, sin embargo, para quien vive de la pesca, para quien se traslada por el río, pues obviamente esto es una tragedia inmensa, porque es que de un día para otro perfectamente se pueden quedar sin con qué comer. Digamos, ver el río Cauca, que es el segundo río más grande que tenemos en Colombia, que más ciudades o más departamentos cruza, verlo en esta circunstancia, pues obviamente yo diría que es casi estar presenciando una película de terror, gobernador. No hay duda que esto es un tema ambiental muy grave, muy delicado. Es un tema que es resarcible desde el punto de vista ambiental, y muy triste para las comunidades que viven del río Cauca. En eso EPM tiene la obligación, no puede eludirla,
de resarcir a todos aquellos que hayan sido perjudicados con este problema ambiental tan delicado y que todos lamentamos, todos lamentamos. Yo inclusive, y en varias conversaciones que he tenido con usted, he sido tal vez de los más críticos por los errores constructivos, porque no encuentro que son buenas prácticas de ingeniería lo que se ha hecho con esta obra, y yo podría asociarme también, Vicky, a todos la preocupación suya y al dolor de todos los ciudadanos. Y en eso yo siempre, fuera socio o no de Hidroituango, he estado como gobernador presente en todas partes y no he tenido ningún recato en asistir a protestas, a manifestaciones. En toda parte me los he encontrado y les he dado la cara, porque lo primero es el gobernante cercano a la gente y tratar de solucionar unos problemas que han sido producidos por la mano del hombre, por la mano de un constructor, y eso no lo podemos ocultar. Aquí, ¿quién es el responsable, Jairo? Porque creo que ahora la gente en esta emergencia lo que está pensando es, bueno, ¿y cuándo van a empezar a responder los que tienen que responder? Claro, gobernador, y la sensación, se lo digo sinceramente, que ha quedado en las últimas horas de la gente de allá, es que como que se están tirando la pelota. ¿Y quién en verdad va a responder por esta crisis humanitaria y ambiental, que es un hecho, que usted mismo ya lo está reconociendo, gobernador? Yo lo he reconocido siempre, siempre, y seguiré estando cerca a la gente. Lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. La gobernación y la alcaldía anterior firmaron un contrato de construcción con empresas públicas de Medellín. O sea, EPM hoy es un constructor. No solamente es el que vende agua o vende líneas telefónicas o vende energía, sino que hoy es un constructor del proyecto Hidroituango. Este contrato, que se llama B larga, B grande, B-O-O-M-T, cuando uno lo traduce del inglés al español es: EPM se comprometió como un proyecto llave en mano a construir, a operar, a poseer, a mantener y a devolver en 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Que EPM como constructor le está respondiendo a los dueños del proyecto, donde la gobernación de Antioquia y el IDEA son los socios mayoritarios. Eso es, digamos, lo que hoy ocurre. Ahora, Empresas Públicas de Medellín subcontrató algunas actividades del proyecto. Entonces, la gobernación le reclama a EPM. Claro. Y EPM le tiene que reclamar a otros constructores. Claro, pero mientras tanto... El constructor hoy, discúlpame Vicky, el constructor oficial, primero el que firmó el contrato de construcción y tiene que responder por todo, es Empresas Públicas de Medellín. Aquí, ¿qué es lo que está primando, gobernador? ¿Un negocio multimillonario o el río, que es que todos tenemos que salvar el río, proteger el río, cuidar el río, o los campesinos y pescadores de la zona? ¿Aquí qué está primando? Porque pareciera como si que lo que estuviera primando es el negocio. A ver, Vicky, yo recibí una información el miércoles en la noche. Yo siempre he dicho que, y esto pues a veces me mete en muchas contradicciones con EPM, porque yo tengo que estar apoyando a la gente, pero también pidiéndole cuentas a Empresas Públicas de Medellín como contratista que es. Yo recibí una visita el miércoles en la noche del alcalde de Medellín y el gerente de EPM. Ellos me dijeron que tenían unos estudios muy serios donde la estructura, la ventana de captación por donde entra el agua a la casa de máquinas estaba soportando unas presiones que la podían destruir. Si eso llegase a ocurrir, quiere decir que el río Cauca empezaría a entrar a la casa de máquinas y a romper cada vez más, a hacer unos socavones más grandes que podrían inclusive tener contraefectos con la montaña y ponerse en riesgo las comunidades. Entonces yo me permití delante de ellos llamar al presidente y llamar al Ministerio del Medio Ambiente para expresarles
la urgencia. EPM como constructor no recibe ningún permiso del ANLA ni del ministerio para tomar la decisión de digamos, disminuir tan drásticamente, casi al punto de la sequía del río Cauca. Pero la presidencia sí dice que, como él es un constructor que tendrá que responder a futuro Claro. por todo lo que pase, nosotros como gobierno sí tenemos que ponernos al frente de los planes de contingencia para proteger a la ciudadanía. Entre otras cosas, gobernador, porque póngase usted en el lugar, y es cierto, y nosotros lo hemos visto a usted en la zona, y hemos visto también al alcalde de Medellín en la zona, pero pónganse ustedes en el lugar de un pescador que nos está viendo a esta hora, que desde el año pasado está sufriendo por cuenta de un negocio de unos particulares. O sea, es realmente muy duro, muy difícil de comprender. ¿Y quién responde a toda esa gente que tuvo que irse de la población, que no ha podido volver? Otros que volvieron y encontraron un pueblo ya sin economía, fantasma. Otros que han... En fin, es que la situación para la gente, la situación humana es muy complicada y la situación en el río pues es terrorífico. Yo veo esas imágenes y le confieso, gobernador, Todo un drama. que siento escalofrío. Vicky, el dolor de la gente no se cotiza en la bolsa de valores. Exacto. Y por eso a veces somos tan indolentes. Y lo que yo observo es que nunca Empresas Públicas de Medellín pensó o imaginó siquiera que podía tener un problema aguas abajo. Y vea usted, precisamente por unos problemas que yo creo que son constructivos en lo que estamos. Claro. Y a veces a uno le da ganas de llorar cuando uno va a esos lugares, y no solamente son los pescadores pues que son pobres y demás, sino que personas inclusive que son pudientes, que tenían un almacén, que tenían una salsamentaria, que vivían, digamos, como pudientes. Todo se acabó. Y uno verlos por allá recogidos en una carpa y sufriendo. Todo eso a uno le da muchísimo dolor. Claro. Y te digo, Vicky, yo soy de los primeros en decir que esto es muy doloroso para todo el departamento de Antioquia. Pues, gobernador, por eso queríamos llamarlo, conversar con usted, saber el reporte que tenía a esta hora de las zonas. Creo que el río Cauca nos importa a todos. Este no es un problema solamente ya de Antioquia, este es un problema de todo Colombia. Todos deberíamos hoy estar concentrados en lo que está pasando allá en Hidroituango. Todos deberíamos solidarizarnos con lo que está pasando con el río, con lo que les está pasando a los pescadores, con lo que está pasando con todas las especies que se mueven ahí en el lugar. Mil gracias por estar con nosotros. Vamos a quedar muy atentos. Simplemente una pregunta rápida para una respuesta rápida. ¿Hidroituango quedó mal hecho? Hidroituango ha tenido problemas constructivos, en mi opinión, y va a costar mucho dinero. Y como usted ve hoy, sufrimiento de los más pobres en el proceso de recuperación. Gobernador, mil gracias. Vamos a estar en contacto permanente con usted, como siempre, muy amable por estar con nosotros en la W. Vicky, un abrazo muy especial a todo su equipo también, y espero mañana que yo me recorra todo el río volver a conversar sobre este tema. Claro que sí, aquí lo esperamos. 12 del día, 28 minutos. La emergencia en el río Cauca es una realidad. Lo que está ocurriendo con las aguas, con el río, la baja en el caudal, esto es una realidad. Los peces muertos son una realidad. El daño en la economía de toda la zona ribereña y cercana a Hidroituango es una realidad. El dolor de los campesinos, pescadores, es una realidad. Ya en segundos estamos con el alcalde de Medellín, porque está ya con nosotros también Isabel Cristina Zuleta de Ríos Vivos, vocera de Ríos Vivos, quien desde hace mucho tiempo, estaba viendo yo un video de hace 4 años y ustedes ya venían advirtiendo lo que estaba sucediendo, y yo casi que puedo decir que el país ha sido sordo, Isabel Cristina, a lo que está sufriendo toda la comunidad. Sordo porque hay un negocio multimillonario. Estamos siendo sordos. Así es, Vicky, muchas gracias por la invitación. Nosotros desde hace 10 años estamos organizándonos para denunciar todo lo que ha venido pasando con Hidroituango y no nos ha escuchado ninguna institución hasta el momento.
Con el gobernador de Antioquia tenemos un acuerdo, se suponía que iba a haber avances en las soluciones y en las preocupaciones que teníamos hace 3 años y no se ha querido reunir con nosotros. Y sobre todo lo que uno siente es que el hecho de ser opositor a un megaproyecto hace que lo acorralen. Nosotros desde el principio dijimos que no estábamos de acuerdo con Hidroituango, porque iba a pasar esto, porque no queríamos que desapareciera la pesca, el barequeo, que es un patrimonio ancestral en Colombia y sobre todo en el cañón del río Cauca. Denunciamos las fallas geológicas, pero como nos dijeron que era un saber ancestral y no técnico, entonces no teníamos la razón. Pero hace más de 10 años, Vicky, que nosotros estamos en esta lucha y hasta el momento no sentimos que ninguna institución haya prestado atención ni a la crisis humanitaria, ni a la social, ni siquiera a la relación con el conflicto armado que ha sido tan grave en el territorio de donde yo vengo. Entre otras cosas, estamos hablando, y lo hemos dicho durante toda esta emisión, de un negocio multimillonario que se ha creado, se ha hecho pues en beneficio, pensando en el beneficio también de un amplio sector del país en materia de energía. Pero lo que estamos viendo hoy es una seguidilla de problemas, de no sé si de equivocaciones, decía el gobernador, de problemas en la construcción, y no vemos que haya como una autoridad vigilante que diga como hasta aquí llegamos, miremos a ver qué está pasando, como si se pudiera permanentemente mortificar y perjudicar a la gente alrededor y nadie hace nada. Pues se supone que era la ANLA. Se supone que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tenía que haber actuado, emitió varias resoluciones, hay más de 12 procesos sancionatorios en contra de Hidroituango, pero no pasa nada, porque después vemos a una ANLA que parece el abogado de Empresas Públicas de Medellín. Entonces, para nosotros era sorpresivo ver la orden de la ANLA de suspensión de todas las obras, de suspensión el año pasado y ver cómo siguieron las obras, pero además en el año 2015 ver cómo suspendieron parte de las obras por una denuncia ambiental que nosotros hicimos de haber arrojado material de excavación al río, de haber matado el río en esa ocasión. Esto que ustedes están viendo, estas imágenes tan dolorosas, quiero decirles que nos sucedió en el año 2015 y nadie nos escuchó. Y en esa ocasión sucedió porque Hidroituango arbitrariamente arrojó material de excavación al río, la ANLA salió a sancionarlo y no le hacen caso. Abiertamente dijeron, no vamos a cumplir la orden de la ANLA, porque es primero el proyecto. Entonces nosotros vemos que ¿de qué sirve una autoridad que no tiene un mecanismo para que se haga cumplir? Tiene herramientas. No tiene, o las tiene y no las quiere usar. No las aplica. Que es distinto, porque nosotros vemos a una autoridad completamente débil. Ellos sabían que estaban matando el río desde el cierre de la primera compuerta, abrieron el proceso sancionatorio, sabían que esto iba a ser mucho peor y allá no estaban con nosotros. Isabel Cristina, permítame un segundo, a esta hora es tendencia número 5, numeral Río Cauca en peligro. Hoy estamos promoviendo ese hashtag, al igual que el hashtag Hidroituango. Hidroituango. Hay emergencia, estamos en la zona, estamos tratando de darle un espacio a esta discusión, muchas veces lo hemos hecho, ya conversábamos con el gobernador, hacemos contacto ahora en vivo a esta hora con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien siempre también ha estado a disposición del país cuando lo hemos requerido para hablar del tema Hidroituango. Alcalde, bienvenido a la W. Vicky, ¿cómo estás? Un abrazo. Pues mire, preocupada, ¿sabe? Esta mañana hemos recibido muchos testimonios de la zona aledaña a la represa y la gente está angustiada, desesperada. Esta no es la primera emergencia que están teniendo, digamos, es una seguidilla de emergencias y ya la gente está descreída, ya sienten como no le importamos a nadie, el río no le importa a nadie y lo que importa es el negocio de Hidroituango. ¿Qué se le puede decir a la gente que está pensando eso hoy, alcalde, en el país? Porque estamos viendo un río que es el segundo río más importante en Colombia, pues bajando su caudal y cuando habla EPM dice la operación fue un éxito. Para la gente en la zona, esto no es un éxito, alcalde. Vicky, bueno, no. Yo creo que, por supuesto, que los sentimientos que hoy se tienen son sentimientos que en ningún momento pueden ser reprochables. En momentos como estos, lo primero que tiene que haber también es humildad, pero también mucha sensatez. Mira, Vicky, primero es que todavía estamos en medio de una emergencia. Este es un proyecto que se viene construyendo hace muchos años y que es un proyecto que es importante para el país en materia energética
y eso, como tú lo has dicho, no tiene discusión. Lo que enfrentamos hoy es una situación que por supuesto es difícil, es una situación que ha generado unas dificultades grandes en términos ambientales y sociales a las comunidades aguas abajo. Sin embargo, también hay que decirlo que dentro de la emergencia y en las opciones que se han tenido para retomar el control del proyecto, que no es para tener un negocio en sí, sino cómo ese proyecto le tiene que garantizar, teniendo control y solucionando todas las dificultades que ha tenido, pues justamente es garantizarle seguridad a las comunidades aguas abajo. El debate de hoy frente al tema ambiental y social, claro que es cierto lo que se ha mostrado, pero también es importante decir que la decisión que se toma tiene que ver en cuidar la vida de las personas que viven aguas abajo. Y aquí yo quisiera, Vicky, porque es un tema además muy sensible y muy importante explicarlo. Mira, si estamos ante una situación difícil en este tema frente a lo ambiental y lo social, pero no se está atendiendo una tragedia en el sentido de recoger pérdidas de vidas humanas en este sentido. No estoy diciendo que la ambiental no es importante ni la social no es importante, lo es y es muy importante, pero cualquier decisión que uno tenga que tomar en este sentido, que proteja la vida de las personas, es la que hay que tomar. Claro que esto no significa que pueda ser una excusa, claro que tiene que seguirse llevando a cabo este plan de atención ambiental y social que tiene también EPM y que se ha hecho con la Gobernación de Antioquia y con el apoyo y acompañamiento del Gobierno Nacional a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y también quisiera aclarar algo porque yo también he sido claro en esto y como yo no quiero aquí lavarme las manos con nadie, por decirlo así, yo las decisiones que he tomado y que se han tomado desde EPM es para proteger la vida de las personas. Desde el primer día de la contingencia que se generó al día de hoy no es la pérdida de una sola vida humana y así tiene que terminar esto, Vicky, y compensar toda la afectación social y ambiental. Pero también quiero ser claro, mira, cuando nosotros le comunicamos al Gobierno Nacional y al presidente Iván Duque y al ministro de Medio Ambiente o al director del ANLA, no es decirle venga, denos permiso para hacer esto y es como si nada pasara, no, nosotros sabemos que acá hay unas implicaciones y el mismo ministro de Medio Ambiente y el presidente y el director del ANLA han sido claros en decir esa es una decisión que tiene que tomar el proyecto, pero seguramente vendrán todas las investigaciones del caso y también habrá que responder en su momento el por qué se hizo. Yo, claro, Vicky, y tú me conoces, que yo lamento mucho esta situación y creo que en lo poco que me ha conocido el país estos 3 años que llevo de alcalde, siempre he dicho la verdad, he dado la cara y hemos estado ahí liderando estos procesos. ¿Para qué? Para solucionar temas que se fueron generando en el tiempo. Mi responsabilidad, desde que yo sea alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, todas las decisiones que se vayan a tomar tienen que ser para preservar la vida de las personas. Aquí hay una escala de valores y de actuaciones donde lo primero es la vida. Y claro que hemos surtido situaciones muy difíciles y es que todavía se sigue en emergencia. Tú lo decías ahora, Vicky, y creo que no es de forma arrogante cuando se decía es que fue un éxito el cierre de compuertas. Vicky, pero te lo quiero decir de esta forma. Sí. ¿Qué tal que no hubiera sido un éxito el cierre de compuertas? ¿Qué tal que hoy estuviéramos todavía tirando agua por casa de máquinas y perder la estabilidad y el problema total del sistema? Yo aspiro que esta situación cambie de manera rápida con los aportes de agua, con las decisiones que se ha tomado también frente al tema de por C2 y por C3 para llevar agua. Entonces, déjeme hacerle... Y otros temas. Pero déjeme hacerle una claridad. Creo que lo de las vidas humanas no tiene discusión. Y digamos que esa es una obligación de quienes están manejando el proyecto de preservar la vida humana, de preservar la vida de la gente. Dicho esto, que no está en discusión y creo que usted tiene la razón, empiezo a recibir mensajes que dicen, listo, muy bien que se protejan las vidas humanas, que es la prioridad, pero están matando el río, están matando los peces, están matando la economía de la zona. ¿Quién responde por eso? Digamos, y la gente necesita comida y esa vida también depende del río. Alcalde. Mira, es que
tienen toda la razón en el sentido de que aquí hay hoy una afectación. Y claro, que EPM como entidad que ha sido seria durante más de 63 años, mira, Vicky, EPM, y algunos dicen, no, es que no defiende EPM, pero yo también te quiero decir algo, mira, EPM no es una empresa, primero, ni privada, que obedezca a intereses privados, ni una empresa que se creó en papeles para construir un proyecto de esto, una empresa de 63 años que le ha aportado a Medellín, a Antioquia y a todo el país. En ese sentido, EPM también tiene conciencia social y ambiental y que estamos ante una situación que tiene que responder como lo está haciendo. En este momento, el gerente de EPM, Jorge Londoño, yo estuve ayer hasta tarde en la zona del proyecto del área de influencia. En este momento, Jorge Londoño como gerente está al frente de estas situaciones con todo el equipo y también hay unos planes que así no sean del todo suficientes por la magnitud de lo que se está generando. Se han hecho esfuerzos importantes a través de la zona, la contratación, por ejemplo, de 739 pescadores de la zona, donde se viene haciendo un trabajo que gracias a eso la situación no ha sido peor. La compensación social se tiene que dar a cada una de las comunidades y esto es una deuda histórica que queda también con estas comunidades. Y yo también escuchaba ahorita, Vicky, en la entrevista, cuando le hacía al gobernador y es, sí, mira, primero, no es poner en esos términos, como yo digo, es que no, es un negocio que va a beneficiar a unos privados. Mira, primero es una estructura y una unidad de generación de energía que son 2.400 megavatios, que será el 17% de la energía del país. Claro, Es un alcalde, tema pero es que importante. hoy no está Eso es lo generando técnico, ese no está en beneficio. discusión. Hoy está Vicky, generando, yo tiene creo que razón. el objetivo es real. Es maravilloso si esto funciona, pero hasta Tú ahora no no ha estás empezado a cuestionando eso, funcionar Vicky. y está Déjame, yo termino. generando mucho daño. Hoy genera el Vicky, daño. Vicky, es que yo no tengo cómo discutirte esto, Vicky, y tú tienes toda la razón. Y yo soy consciente justamente de ese año, pero también te lo tengo que decir que de no haberse tomado esas decisiones que tomó EPM, estaríamos expuestos a un daño y una tragedia de grandes proporciones que se ha evitado desde el primer momento. Entonces, tiene que haber una compensación ambiental, tiene que haber una compensación social en la zona. A mí me duele, me da tristeza justamente que se genere una situación de esta. Es un proyecto que viene en construcción, es un proyecto que tuvo una dificultad que ya las investigaciones dirán qué fue lo que pasó, pero que por supuesto que todo eso generó unas dificultades que hoy nos tienen en una situación social y ambiental, que yo lo que espero no solo es que termine lo más pronto posible, cuando empiece a verter agua de nuevo por el vertedero y llegue al río Cauca, sino que también haya una compensación para las personas, para el tema del medio ambiente, y seguramente así está dentro de los protocolos y todo lo que está dentro de este proceso, Vicky. Sí, Jairo. Alcalde, hubo una falta de planeación en lo que se desencadenó ya, que es una crisis humanitaria y ambiental, porque uno se pregunta, ¿es justo para esta gente lo que está viviendo y además que están viviendo con una zozobra desde el año pasado? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuáles son las soluciones ya pronto? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuál es la solución que le va a dar? ¿Hay ¿O la plazo para gobernación o la esa alcaldía? solución? Digamos, ya se le puede decir a la gente, mire, esto va a ser un problema de 5 meses, de un año, de lo que sea, pero la gente vive Mira, en permanente angustia. Jairo, todos. Y claro que nadie se merece esa situación como tú lo planteas, Jairo, y es cierto, nadie, ninguna persona. Ojalá esto nunca se hubiera generado, se generó y hay que resolverlo. Y para eso se vienen tomando decisiones, para ir tomando todo el control del proyecto y eliminar absolutamente todos los riesgos. Mira, una vez, para poner en contexto qué es lo que sigue y cuáles pueden ser los riesgos los próximos días. Estamos hablando y la información que yo tengo de EPM es que el viernes en la madrugada está volviendo, cuando el agua suba del nivel de embalse y esté en el vertedero, esté llegando también hasta el cauce del río Cauca. A partir de ese momento empieza progresivamente a aumentar el caudal. Yo estoy viendo que es una situación de 2-3 días mientras empieza a salir inicialmente el agua, mientras va subiendo progresivamente, puede ser una situación de 4-5 días, es la información que yo he recibido de EPM. Toda la gestión ambiental y social debe continuar para eliminar absolutamente todos los riesgos, no solo para las comunidades, sino riesgos también ambientales y sociales como se tiene hoy. Se debe tener el control total de este proyecto. El paso de ayer de cerrar con puerta número 1
es dar un salto en tierra firme en términos técnicos del proyecto. Y que claro, que eso tiene un efecto que yo no estoy negando y que también me duele y que es preocupante. Y en ese sentido, pues se tienen que ir dando todas las otras medidas para que se levanten los riesgos a futuro para todas las comunidades. Se tiene que terminar de cerrar el túnel derecho, que es un proceso en el que están técnicamente. Y aquí yo, Vicky, también cuando tú me has pedido que hablemos de esto, yo siempre te he dicho, claro, y así estoy. Así no sea ni yo el especialista. No, ni el y que a usted le revisado tocó cada esa uno de los diseños, ni emergencia. nada. Y ha dado la Mira, cara, le eso tocó. es cierto. Le tocó esta emergencia. Siempre. Y lo voy a hacer siendo alcalde o después de que sea alcalde, y voy a contar qué me tocó vivir a mí como Claro. alcalde y qué responsabilidad me tocó a mí. Y yo me puse fue aquí a trabajar y a poner a trabajar para solucionar un riesgo que hay para las comunidades y que me duele también en lo personal. Pero también yo quiero decirlo como alcalde de Medellín y como antioqueño, mira, y como colombiano, EPM es una empresa que hoy ya entonces, que tenemos una situación difícil y grave, entonces todo el mundo la quiere acabar. No, Y yo no, creo no, pero que no. alcalde, no quiero que EPM, malentienda lo que estamos no, y haciendo no eres hoy. tú, Vicky, No, eres no, tú, no, y a mí- no, y mira, no y a tenemos mí el este más tema- mínimo, perdóneme, no tenemos el más mínimo interés de hacerle daño a EPM. Lo Pero que eso está estamos claro, Vicky. tratando hoy es de visibilizar un problema que están lo viviendo tenemos. unas comunidades que no tienen quien las escuche, que no tienen cómo visibilizarse, que están allá mientras usted y yo estamos aquí conversando, Sí, Vicky, o y nosotros. hay gente sufriendo. Hay gente allá que no tiene con qué almorzar porque comían el pescado que salía del río, que iban a pescar al río. Hay gente que no se puede movilizar porque el río bajó de caudal y ya la pequeña embarcación no se mueve por ahí. Entonces, es distinto, digamos, aquí hay una situación de emergencia que lleva mucho tiempo, alcalde. Yo creo que las comunidades también han Sí. tenido demasiada paciencia. La han Ya tenido, era Vicky. hora de que hubiese una solución. Creo que es lo que usted desearía, por supuesto, y todos los que la están enfrentando, pero es duro. Llevan desde el año pasado yéndose de su pueblo, dejando su casa No hay sola, discusión, perdiendo la escuela de los niños, perdiendo su trabajo. Hay unos pueblos que son prácticamente fantasmas. Digamos, aquí hay una situación delicada y la única obligación que tienen quienes están manejando la emergencia, por supuesto, es buscar soluciones. Eso lo entendemos. A usted le tocó, pero ¿qué hacemos? Vicky, mira, lo primero es que ha tardado tiempo en encontrar la solución total, también es cierto, porque es que esto es un problema de marca mayor. Este es un problema que se ha venido atendiendo. Cada una de las amenazas frente a las comunidades se han ido solucionando. Si tú recuerdas bien, desde el momento que se generó la crisis, que ya han pasado varios meses, como tú dices, y ha sido largo, se han venido eliminando diferentes riesgos para las comunidades. El primero era el tema de la presa, y que esto no iba a generar en su momento una disminución significativa del río, sino que por el contrario, era una avalancha de grandes proporciones que borraba medio Colombia. Así de claro, Vicky. Y ante las situaciones que tenemos nosotros y en la forma que tenemos para tomar esas decisiones que se deben tomar, es uno poner una balanza que es más importante que lo otro, sin decir que lo otro no vale la pena. Sí. Claro que vale la pena, pero lo primero es eliminar el riesgo para las comunidades. Así Segundo, es, Vicky, sí. fue la presa, después el vertedero, y ahora se da este paso frente al cierre de Casa de Máquinas, que tú lo has dicho bien, claro, se presenta como un éxito, pero desde el punto de vista técnico. Claro. Y así lo presentó ayer el gerente de EPM cuando dijo, acá hay dos capítulos. Claro, en la este- gente en esta la historia zona. hoy. Uno es el tema técnico Sí. y otro es el tema social y ambiental, y es el dolor de ver también a las comunidades Alcalde. sufriendo, que es un problema que se tiene que solucionar lo Alcalde. más pronto posible. ¿Qué sigue, Vicky, para poder responder la Sí, pregunta? porque Que tenemos es la aquí a la información gente que de yo he Ríos recibido. Vivos que queremos también darles la oportunidad, lo hemos escuchado a usted, al gobernador. Le pido que podamos muy Claro, pronto Vicky, terminar claro que para sí. que escucharlos a ellos. No, ahora qué sigue, porque me preguntan hasta cuándo y qué sigue. La información que me han dado de PM es que lo que sigue, una vez se ha cerrado la Casa de Máquinas, que ya no está saliendo, ya no está fluyendo agua por dentro de la montaña, que eso también significa una buena noticia en términos técnicos, y es no hay desestabilidad en el macizo, y esto da seguridad a futuro. Una vez se saque el agua de Casa de Máquinas, entra en proceso de recuperación Sí. el proyecto. ¿Y qué es lo que yo quisiera? Y que se defina muy rápido dentro de ese cronograma, como tú lo dices y lo pides, además con todo el criterio y todas las razones. ¿Cuándo se le puede decir a las comunidades
no se preocupen que aquí no van a volver a tener ningún problema. Sí. Pero además de eso, no solo eso, sino cómo va a llegar también la compensación que seguramente se tiene que dar, Vicky, y es cierto. En ese sentido, yo esperaré ese informe técnico, volvemos y nos conectamos y le contaremos al país y a las comunidades Bueno, alcalde. qué es lo que sigue, sin negar jamás, y siendo humildes y claros en que hoy, claro que hay un problema y una dificultad que nadie quisiera vivir, ni yo, ni nadie, Sí. te lo aseguro, y mucho menos uno ver a las comunidades sufriendo, que es lo No, que a pues uno más le imagínese. duele. Si yo algo me debo aquí, Vicky, en este cargo es a la gente, a las comunidades, o sea, y así lo hemos demostrado. Entonces vamos a seguir en esta marcha. Muy bien. Y por supuesto que el reclamo es más que válido, Vicky. Mira, yo aquí no estoy... Alcalde, me toca entrevistar diciendo- a la niña de Ríos Vivos que está aquí conmigo. La dejémosle el espacio. Le mando un Bueno. abrazo. Que Dios Bueno, le pague Vicky. por compartir con nosotros. Entiéndanos que estamos tratando simplemente de visibilizar lo que está ocurriendo. No tenemos nada contra EPM. Sabemos el valor de EPM como empresa. Sabemos todo lo que ha hecho bien. Pero cuando se hacen las cosas mal o salen mal, pues también toca decirlo, alcalde, Sí. porque esa es, digamos, la regla Si eres- en este Vicky, oficio. Cuando se hace Vicky, bien, esa es- hay un aplauso. Vicky, Cuando se hace mira, mal, hay una crítica. Esa es tu tarea y la de Alcalde. cualquier periodista. Yo la entiendo, la respeto. Yo aquí tengo una tarea también y la estoy cumpliendo. Muy y dura, es muy tomar dura, muy decisiones dura. para salvar vidas, Vicky, y siempre poner la cara. Y claro que entiendo las dificultades y ahí vamos a estar. Un Mil, abrazo. mil gracias, alcalde. Un abrazo. 12 del día 51 nos está acompañando Isabel Cristina Zuleta de Ríos Vivos, vocera de Ríos Vivos. Ya usted tuvo la oportunidad de oír al gobernador, de oír al alcalde. Ellos, digamos, el alcalde, lo hemos visto haciendo la tarea y lo hemos visto en la zona y demás, pero hay una emergencia y hay una realidad para una gente que hoy se siente desesperada y desamparada porque lleva mucho tiempo en esta emergencia. Pues yo veo que desconocen realmente que esto es una tragedia humanitaria y es una tragedia ambiental. Yo no veo a un alcalde, a un gobernador con la gente. Dicen que es para salvar vidas. Y por eso nosotros ayer reunidos en Puerto Valdivia, todas las comunidades afectadas, sacamos un comunicado en el que decíamos a la opinión pública, no en nuestro nombre, un pescador, un barequero, una persona de río jamás mataría al río. Entonces le estamos diciendo a esos gobernantes que toman las decisiones, no lo hagan en nuestro nombre. Nunca debieron haberlo hecho en nuestro nombre, porque no hubiese sido nuestra decisión, porque matar el río implica matar una cultura, implica matarnos a nosotros mismos. Y una economía, yo creo que eso es muy importante porque hoy hay gente que está, o sea, hay gente que es dependiente absoluta del río, de que el río Pero esté no bien. solo, Vicky, ahorita aguas abajo. Hay gente que perdió sus medios de vida con la inundación, a la que nadie ha prestado ninguna atención. Hay ¿Alguien todavía... le ha respondido o No, nada? nadie. En muchas ocasiones se le ha pedido apoyo al mismo alcalde, reunión con el mismo alcalde para que entienda qué está pasando con unas comunidades que llevan 7 meses en Sabana Larga, Antioquia, en las oficinas de EPM, de Empresas Públicas de Medellín, habitando las oficinas porque no tienen lugar donde habitar, no tienen medios de vida, en el Coliseo Jaiducamán y Tuango. 7 meses esperando algún tipo de respuesta, sin ningún tipo de respuesta. Entonces, no solo que vengan y nos digan aguas abajo y la emergencia empezó ahora, la emergencia empezó en el año 2010, con los primeros desalojos forzosos, cuando el ESMAD llegó, que nunca lo habíamos visto en el territorio, a quemar las viviendas de la gente, a dañar sus enseres, a tirárselos al río porque había llegado el desarrollo. Y entonces el desarrollo para nosotros es la destrucción. Es la criminalización. En la primera protesta que hicimos en esa época nos capturaron, porque no se puede protestar en contra de EPM, porque cómo se les ocurre oponerse al desarrollo, porque cómo es posible que no estén de acuerdo con esta obra. No estamos de acuerdo con esta obra, ni lo estuvimos en ese momento, porque sabíamos de la tragedia ambiental y social ¿Quién que tiene que significa. responder, Isabel? ¿Cuál es la entidad que debería responder Antes, por Jairito, todo esto? es tendencia a esta hora numeral Río Cauca en peligro, la tendencia número 3 y la segunda tendencia es Hidroituango. Los invitamos a que opinen a través de numeral Río Cauca en peligro. Esto es una realidad y es algo que nos compete a todos, absolutamente a todos los colombianos, Jairo. Pues yo creo que tiene que responder realmente el Estado colombiano. Nosotros no ¿Pero decimos... ¿Cuál es la entidad? Porque el Estado... No decimos que EPM realmente, porque EPM sencillamente ha hecho lo que ha querido en la zona porque se lo han permitido,
porque nosotros acudimos a los entes de control, acudimos al gobierno nacional y no nos escuchó tampoco. Para nosotros esto es un problema del Estado y es un problema del centralismo en Antioquia, que todo se tenía que hacer en Antioquia, que nadie se puede meter en Antioquia, que lo que se diga en Antioquia es la última palabra y nosotros, otros antioqueños, no estamos de acuerdo. Se necesita vigilancia y control en Antioquia. El gobernador de Antioquia ha abusado de su poder, mandó a investigarnos el año pasado cuando hablamos de los muertos, cuando rogábamos al país que no se inundara esa zona porque sabíamos que habían fosas comunes y dimos los detalles en dónde. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el gobernador de Antioquia? Decir que nos iba a mandar la Fiscalía, la Procuraduría, todos los organismos, porque entonces tienen que estar a disposición de ellos. Y por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, ¿qué papel ha jugado en esto? Ninguno, nosotros no lo vemos. Nosotros no hemos visto el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente para lo único que ha servido es para levantar las vedas de tantas y tantas especies que allá existían, lamentablemente, que están en vía de extinción. Levantamiento de vedas del bosque seco tropical, que es un bosque que está desapareciendo en el planeta, porque esto no es un asunto solo de Colombia. ¿Ustedes hicieron requerimientos? Nosotros hicimos muchísimos requerimientos. ¿Y la respuesta? Que iban a ir, que iban a ir. La última vez que nos dijo la ANLA, no, es que no se puede ir por el tema de orden público. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Muchos nos dijeron que no podían acompañarnos, que no podían ir, porque es una zona muy peligrosa y por eso nos sentimos tan solos. Entonces, el hecho de que sea una zona peligrosa quiere decir que el Estado no puede aparecer, que estamos absolutamente abandonados. Por supuesto que es peligrosa, pero desde el principio dijimos, va a ser más peligrosa con Hidroituango. Usted ha dicho algo que me parece que va muy a tono con el hashtag que tenemos hoy aquí, Río Cauca en peligro. Río Cauca en peligro, ese es nuestro hashtag. Y usted ha dicho, están matando el río. Cuando uno les pregunta a las autoridades, dicen que esto es una contingencia de 5 días y que en 5 días volverá a normalizarse el caudal. ¿Se puede hablar de matar el río cuando hay esa explicación de esos 5 días o a pesar de esos 5 días es que el daño ya está hecho? Lo que nos decían los pescadores barequeros es que desconocen el río. Cuando dicen que va a volver a su normalidad, es que no tienen ni idea que es un río. O sea, un río no es el caudal, no es devuélvale el caudal. Un río son sus sedimentos, un río es su flora, su fauna, un río somos las comunidades. Ya no vamos a volver a ser las mismas. Ni siquiera nosotros los humanos que tenemos esa capacidad de adaptación. Los peces no van a volver a ser los mismos. La Ciénaga Colombia está destruida desde la primera compuerta. Las desembocaduras de los ríos. El río Cauca es un ecosistema estratégico de este país, pero desde su nacimiento hasta la desembocadura. No solamente un pedacito allá, porque nos dicen, no, se va a recuperar este pedacito. Nosotros ayer cuando veíamos, estábamos haciendo nuestro duelo ahí sentados viendo cómo bajaba el río, decíamos, es que perdió la fuerza, la velocidad del río es fundamental. Pero ¿cómo se puede uno imaginar que pueda perder la velocidad del río Cauca, el segundo río más grande de Colombia? Parece un charco quietecito, o sea, es aterrador. Le quitaron toda su fuerza, le quitaron toda su velocidad. No tiene sedimentos. Los peces del río Cauca son peces de aguas con sedimentos. Entonces nos tendrían que decir, para recuperar el río se tiene que desmantelar Hidroituango porque le tienen que devolver esos sedimentos que los necesitan las ciénagas, que lo necesitan los peces. ¿Es posible acabar con Hidroituango? Digamos, ¿es posible que este proyecto monumental termine? Para nosotros no solo es posible, sino que es la única salida. Es una emergencia. Cuando el señor alcalde dice... O sea, ¿es parar la obra, dice usted? ¿Acabar con la obra? Se supone que debería estar parada, Vicky. Esa fue la orden de la ANLA del año pasado. La obra debería estar parada. Nuestra pregunta es ¿por qué continúan con la obra? ¿Qué le exigió la ANLA a EPM y a Hidroituango? Le exigió 3 cosas. 1, una investigación de la viabilidad o inviabilidad del proyecto, que tenía que haberla presentado en diciembre. Hasta hoy no tenemos idea qué ha pasado, si es viable o es inviable, porque nosotros necesitamos tiempos, porque no nos pueden dejar eternamente en esta angustia. De la ANLA le dijo a Hidroituango, díganos si es viable o es inviable. Ya eso pone en cuestión, Vicky, si la obra va o no va. Y para nosotros, si hubiesen pensado en nuestra vida, en la integridad física de las comunidades, en la gente que ha muerto por aislamiento, porque es indigno que digan que no ha habido un solo muerto. Sí ha habido muertos. Ha habido muertos porque tumbaron los puentes y la gente no logró salir a la atención médica. Y de esos muertos no hablan, de los muertos por depresión, de los muertos que no aguantan más la destrucción y lo que están viendo.
Pues nos toca hacer la pausa obligatoria. Isabel Cristina, le agradecemos tanto por estar con nosotros hoy aquí, por ponerle pues una cara de experto a este tema, porque ninguno de nosotros es experto en esto. También le agradecemos al alcalde, al gobernador, que están en todo caso enfrentando esta emergencia. Y alguien me escribía por ahí, ay no, es que los de Ríos Vivos se oponen a todo, entonces por eso es que han perdido credibilidad. ¿Qué se le dice a eso? Pero en 10 segundos, por favor, que me toca obligatoriamente. Ríos Vivos, Antioquia se ha dedicado, solo está conformado por comunidades afectadas por Hidroituango y nos hemos dedicado a que se entienda la importancia de los ríos en Antioquia y en Colombia. No nos oponemos a nada, queremos la libertad de los ríos y que no haya contaminación y destrucción de los ríos. Mil gracias, Isabel Cristina. 12:59, ya venimos con Hernán Peláez. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Llega un nuevo socio a la casa editorial de la revista Semana. Pues hoy estaremos conversando con su director, Alejandro Santos. ¿Se pierde la independencia por esta causa, por esta situación? Nunca vamos a dejar de escribir o decir o pensar nada distinto de lo que hemos venido haciendo. El día que le digan qué tiene que decir, uno tranquilamente se va por su carta de renuncia sin problema. Ustedes, de derecha,